Eh, Justo venimos a escuchar la plática de Sí, la PAC. sí, sí, perfecto. Pues no sé si quieres, César, que comencemos. Claro que sí. Ya estás grabando, ¿verdad? Pues bueno, si alguien más se incorpora en el transcurso de la sesión, pues adelante. Yo lo único que les pediría es que en algún momento de esta pequeña conferencia, con la finalidad de ser un poquito más participativa y pues esto, participar un poquito, les voy a hacer un par de preguntas por ahí para responder con los dispositivos, ya saben, este tipo de encuestitas, como para tener ciertas ideas que pudiesen compartir, quizás conversar en algún momento. Em, Voy a compartir pantalla, me dan un segundito. Eh, Según yo, ahí ya están viendo una presentación. Sí, correcto, ya se ve Sí, perfecto. perfecto. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues esto, bienvenida, eh, Basti, así se pronuncia, Basti. Así es Basti Calderón. Basti, bienvenida, Basti, bienvenido Jorge también. Gracias por acompañarnos este rato. Yo, bueno, soy Sergio Molano y soy el coordinador académico de esta especialidad en educación y construcción de paz. Gracias también por acompañarnos pues al evento completo, que es un esfuerzo bien importante que hace la universidad para pues mostrar la oferta académica que tiene y también creo yo el perfil de posgrados a los que les apostamos en esta universidad. En particular hoy pues platicaremos un ratito sobre pues estos dos elementos que están pegaditos, pero que no necesariamente son contrapuestos, la cultura de paz y la violencia cultural, y pues platicaremos un poquito también como un programa como este tiene que ver con esos dos cuestionamientos. Entonces, déjenme comenzar. Vivimos, digamos, en una perspectiva antropológica, una situación de colapso, ¿no? La modernidad nos prometió muchos aspectos que hoy, y yo diría que en los últimos años en particular, se han agravado. Particularmente en el transcurso de la humanidad, no solamente en los últimos años, pues la sociedad contemporánea, las sociedades humanas no logran el pleno reconocimiento de las dignidades o de la dignidad humana. Y esto lo vemos cotidianamente a través de un espiral pues local. Nosotros podríamos hablar de violencias sistémicas y estructurales a nivel local, probablemente a nivel comunitario, pero pues esta situación se vive a nivel global. No necesitamos más que mirar a los encabezados de los periódicos, escuchar las noticias como para mirar todas estas situaciones de violencia. Inclusive tenemos en el mundo mediciones de violencia bastante claras. Y esto nos pone de frente cada vez más pues esto, la aniquilación de la especie humana y del planeta, y a veces como, perdón, como premisas. Y bueno, pues a mí este tipo de reflexiones me ayudan a pensar o me ayudan como a reflexionar sobre cuál es entonces, todo esto está funcionando de esta forma, cuál es entonces el sentido de la propia existencia o de los seres humanos en el planeta. Y lo que nos hemos topado también es que todas estas violencias, como decía, estructurales y sistemáticas, estas violencias directas, lo que promueven en gran medida es el miedo. Si nosotros, eh, si nosotros hiciéramos una especie de tipología, que de hecho hay tipologías sobre la violencia, podríamos pensar que muchas o una de las características que tienen las violencias es que precisamente generan miedo y terror, y que además se alimentan de este mismo miedo y terror para generar más y más violencia. Y entonces, ante esta situación, pues lo que nos hemos topado es como un mundo en el que hemos poco a poco ido perdiendo o disminuyendo nuestras capacidades de compasión y solidaridad. Eh, Vamos a entrar entonces en una temática que puede ser un poco particular y que requiere su propio espacio de trabajo y de estudio, que es este tema de la violencia cultural. Como les decía, me gustaría como hacer un poco la pregunta, que si somos algunos participantes, pues esto, que me ayuden con su celular, con su dispositivo, ya sea entrando a esta página que aparece al del lado izquierdo, guille.com, y poniendo este número de ingreso, o a través del código QR
y responder esta pregunta que puede ser que esté en singular o en plural. ¿Qué aspectos de nuestra cultura o qué aspectos de nuestras culturas son violentos o favorecen la violencia? Les invitaría, por favor, a que pues tomaran una imagen del código QR y digo, pues aquí es como muy abierta la, la pregunta, es muy, pues no hay respuestas buenas ni malas, digámoslo así. Eh, Vamos a dar un poquito de tiempo para que nos ayuden con su celular. ¿Qué aspectos de nuestra cultura o de nuestras culturas, si lo podemos plantear de esa forma, son violentos o favorecen la violencia? Es una pregunta sí en primera persona, es decir, está hablando de nuestra cultura, de nosotros, de nosotras. ¿Qué aspectos de nuestra cultura favorecen la violencia o que son directamente ya violentos? Aquí ya nos comparten dos respuestas. La primera, un sistema económico como tal. Por otro lado, el exceso o mal uso de la tecnología. Viene una tercera respuesta, por ejemplo, que tiene que ver con las masculinidades. Por ejemplo, aquí las redes sociales, que me imagino que está ligada a la primera respuesta que pusieron sobre el mal uso de la tecnología, ciertas culturas tradicionales o muy tradicionalistas, algunas culturas escolares que favorecen estas violencias. Quizás esta respuesta está ligada a la anterior, ¿no? Un sistema económico que lo que hace es mercantilizar nuestra vida o nuestra existencia. Pueden poner más de una respuesta, ¿eh? Está diseñado para que pongan más de una respuesta si les vienen otras ideas a la cabeza, que por supuesto esto que estamos teniendo ahorita no, de ninguna manera puede ser limitativo. Habrá muchos elementos en nuestras culturas que pueden favorecer la violencia o pueden ser en sí violentos. Reitero, por ejemplo, el mal uso de la tecnología, que quizás está ligado a las redes sociales, algunas formas relacionales a partir de las masculinidades, un sistema económico eh, que inclusive puede ligarse con esta idea de la mercantilización de la vida, ¿no? El patriarcado, por ejemplo, vinculado a las masculinidades que se mencionaba previamente. Y aquí me gusta, siempre que hablamos, por ejemplo, en términos de género, me gusta referirme a uno de los autores que ahorita lo vamos a recuperar, que falleció el año pasado, por cierto, Johan Galtung, y él lo que dice tal cual en uno de los libros más importantes que él escribió, dice, por ejemplo, la guerra justo tiene que ver con el patriarcado, con esta lógica de que hay alguien superior o alguien mejor que otra persona. Y entonces, él hace un análisis muy interesante en la forma en que estas masculinidades, vamos a poner un adjetivo, ¿no? A las masculinidades este, dominantes o las masculinidades tóxicas, que de alguna manera fomentan o favorecen nuestras violencias, ¿no? Por supuesto, un sistema económico, y aquí vamos a empezar a hacer algunas referencias o algunas diferencias, más bien. Voy a seguir con la diapositiva. Hacer algunas diferencias entre lo que entendemos como una cultura violenta o lo que entendemos como una violencia estructural, y ahorita me regreso. Pero fíjense que es muy importante la forma en que respondemos a esta pregunta, o creo que más importante es la forma en que hacemos esta pregunta. Porque tendríamos que pensar, podríamos hacer la pregunta de otra forma y pensar en que pueden existir, o deberían, o habría la posibilidad de que existan culturas que en sí son violentas. Si yo hiciera esta pregunta, muy probablemente algunos o algunas de ustedes les empezarían a venir a la cabeza algunas culturas que en el presente o históricamente fueron violentas. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando hablamos de cultura, porque el problema con la cultura o pensar que una cultura es violenta es que estigmatiza y genera precisamente estereotipos. Por eso hay que hacer la pregunta como con eh, con mucho cuidado. No todas las culturas son violentas y ninguna cultura es totalmente violenta. Y efectivamente, en todas las culturas, esta es una pregunta más quizás antropológica, sociológica, en todas las culturas
evidentemente hay elementos que favorecen y que reproducen y que legitiman las violencias. Pero también hay otros elementos. Entonces, vamos a hacer la pregunta como con mucha precisión, como lo hacíamos hace un ratito. ¿Qué elementos de nuestra cultura favorecen la violencia? Recuperamos este mismo ejemplo del patriarcado. Pues sí, es un elemento, como decía, que favorece, reproduce, legitima muchas violencias, pero no todas nuestras relaciones, en un día común y corriente, probablemente muchas de nuestras relaciones, pero no todas nuestras relaciones están cruzadas por ese mismo sistema. O el uso de las redes o de la tecnología. Efectivamente, el uso inadecuado de las redes puede generar violencia, pero también hay redes sociales como las que estamos utilizando ahorita a través de esta videoconferencia, donde pues podemos enriquecernos o generar otros aspectos que no necesariamente son violentos. Uno de los primeros cuidados que hay que tener es, no existen como tal culturas absolutamente violentas, pero sí hay elementos en nuestras culturas que favorecen nuestras violencias. Y algo que hay con lo que tener mucho cuidado es que cuando hablamos de culturas violentas, especialmente cuando hablamos de las nuestras culturas, pues hablamos en primera persona. Nosotros somos parte de las culturas, nosotros vivimos en nuestras culturas y nosotros reproducimos esas culturas por un proceso precisamente de reproducción social. Y bueno, pues hablar de culturas violentas, de nuestra cultura violenta, pues también nos implicaría mirar nuestras propias prácticas culturales que justifican y sustentan la violencia. Voy a recuperar aquí una definición, esta tendría que tener comillas porque es una definición textual, que el propio Galton desarrolló pues, por ahí por la década de los 90 del siglo pasado, pero que ha sido muy recurrente y sigue estando muy presente, especialmente con el modelo que les voy a compartir adelante. Y dice, ¿qué entendemos por violencia cultural? La violencia cultural son aquellos aspectos de nuestra cultura, no toda la cultura, aquellos aspectos de nuestra cultura, la esfera simbólica de la existencia, que puede ser usada para justificar o legitimar la violencia directa y estructural. Y aquí nosotros podríamos, él pone una pequeña lista, por ejemplo, cómo las religiones pueden culturalmente favorecer las violencias, o cómo ciertas ideologías, creo que hoy lo vemos cotidianamente con estos grandes nacionalismos, o el lenguaje, cuántos chistes, y aquí hay una cuestión generacional muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, cuántos chistes en nuestras generaciones repetíamos y nos reíamos, por ejemplo. El arte que no es neutral y mucho menos la que sigue, que es la ciencia, que no son neutrales y que pueden ser utilizados para, que pueden ser inclusive utilizados con fines violentos. La educación o los procesos educativos, las competencias que surgen dentro de las escuelas por ver quién es el mejor estudiante, y cuando hablamos de un mejor estudiante, pues muchas veces dejamos fuera a otros que no son tan buenos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dentro de nuestra violencia cultural, vamos a ubicar, o tendremos que ir ubicando cuáles son, o las instituciones, muchas de las personas que estamos ahorita conectados, pues trabajamos o vivimos en una institución o en una empresa o en una organización de la sociedad civil, y esta organización puede reproducir elementos que podrían llegar a ser violentos. Entonces, la violencia cultural son estos elementos simbólicos que se utilizan para legitimar o para justificar la violencia directa y estructural. Y aquí me voy a ir a otro, esto lo van a encontrar con mucha facilidad porque pues ha sido un modelo muy utilizado recientemente y que creo que en la actualidad recupera un poco más de fuerza, y es el famoso triángulo de la violencia o triángulo de Galton, donde en la parte de arriba encontramos las violencias directas, estas violencias que se miran, los golpes, los homicidios, las enfermedades, todas estas violencias. Del lado derecho hacia abajo vemos las violencias estructurales. Y aquí, por ejemplo, cuando preguntábamos cuáles son los elementos culturales que reproducen o legitiman las violencias, en la pregunta que hacíamos hace ratito, alguien puso un sistema económico. Un sistema económico sí tiene que ver con elementos culturales y también tiene que ver con elementos estructurales. Un sistema
político, económico, geográfico inclusive, de poder que es violento a partir de la negación de necesidades o de la insatisfacción de necesidades básicas de los seres humanos. Y del otro lado está la violencia cultural, como nuestras culturas, estos elementos simbólicos de nuestras culturas que hace que las violencias simbólicas, perdón, que las violencias directas se legitimen o se validen. Frases como, bueno, no voy a repetir frases, pero podemos escuchar muchas frases cotidianamente eh, que hacen que la violencia sea menos grave, por ejemplo. O podemos escuchar muchas estructuras culturales que hacen, que legitiman, por ejemplo, un sistema económico injusto, un sistema económico, por ejemplo, que mercantiliza la vida. Entonces, cuando hablamos de violencia cultural, nos estamos refiriendo a los elementos de nuestra cultura que pueden ser en sí violentos, pero que están legitimando violencias directas y violencias estructurales. El asunto con la violencia cultural, esto es lo que venía diciendo, las distintas violencias se alimentan de la violencia cultural. La violencia cultural legitima y valida las otras violencias. La violencia cultural se muestra a través de hábitos, conductas que son culturalmente validados y válidos y validados. Usos y costumbres, el lenguaje que mencionábamos, la música. El otro día, por ejemplo, hablando de música, estábamos conversando unos estudiantes y yo les decía, bueno, a ver, puede ser que a mí personalmente, a mi edad, no me gusten los corridos tumbados. Y eso, pues, no pasa nada, porque a cada quien nos puede gustar más un ritmo o un cierto tipo de música. El problema es cuando el contenido, por ejemplo, la letra de esa música, tiene contenidos violentos y entonces los repetimos. Pero eso no es explícito y único de los corridos tumbados ni del reggaetón. Nosotros podemos escuchar música, pues si quieren música clásica que hace, que encumbra la guerra, por ejemplo, o podemos escuchar rock que favorece los homicidios, o podemos, es decir, no tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con el contenido y lo que se está tratando de transmitir con ellos. Muchas veces la violencia cultural es consciente, pero la mayoría de las veces es inconsciente. ¿Por qué? Porque la hacemos propia en nuestras prácticas culturales cotidianas. Y a veces cuestionarnos sobre nuestras violencias culturales, las propias, implica cuestionar a nuestra familia, implica cuestionar nuestra historia, implica cuestionar nuestras instituciones. Y en última instancia, pues son elementos que atentan, por tanto, al ser violentos contra la dignidad humana. Y entonces, si por un lado tenemos la violencia cultural, pues lo que necesitamos construir es una cultura de paz, que sí no son literalmente opuestos, no los podemos plantear como opuestos, pero sí es cierto que el trabajar para erradicar o disminuir las violencias sí implica un cambio cultural profundo y sólido. Y este aspecto puede ser mucho, muy complicado. Hoy por hoy, por ejemplo, muchas veces si nosotros escuchamos los medios de comunicación masiva, los periódicos, qué sé yo, hay una relación directa o se considera que hay una relación directa entre seguridad y paz. Es decir, si ya no hay homicidios o si ya no hay delitos, vamos a vivir en paz. Y puede ser que sí, pero el que se reduzca la tasa de homicidios, por ejemplo, o la tasa de delitos, pues tiene que ver con una violencia directa y eso es importante, pero difícilmente va a transformar nuestras prácticas culturales. Pero si transformamos nuestras prácticas culturales, por ejemplo, en términos de género, como lo plantearon al principio, es mucho más probable que tengamos resultados en violencias directas y violencias estructurales. Por eso es que planteo que no son lo mismo, pero que sí reducir las violencias sí implica un cambio cultural profundo. Y entonces, pues me gusta mucho pensar en estas dos preguntas, bueno, en esta primera pregunta, eh, de cómo ante este dilema que presentábamos al principio de la sesión, cómo responder en nuestras sociedades contemporáneas con una posición de dignidad humana que dé cuenta de nuestra necesidad de seguir existiendo como individuos y como sociedades. Y me gusta mucho también la respuesta que pues un pensador, quizás de los más importantes de este siglo, responde poquito, pues siempre tenemos dos opciones. Cuando nos topamos frente a toda esta violencia que miramos cotidianamente, pues podemos ser muy pesimistas
podemos pensar que las cosas no pueden transformarse y que todo va a salir mal y que esta espiral de la violencia no va a terminar y va a continuar siendo, o podemos ser optimistas, aferrarnos a las oportunidades que sí existen y en vez de eso, pues construir y trabajar para un mundo mejor. Dice, pues no tenemos mucha opción, podemos tirarnos al drama y a la desesperanza o podemos efectivamente trabajar por un mundo mejor. Aquí me voy a detener un poquitito nada más, porque la verdad sería una discusión siempre muy interesante entre estos dos elementos. Siempre en foros y en conferencias viene la idea de que los seres humanos somos naturalmente, o que nuestra naturaleza humana somos violentos. Y aquí esto es algo que se ha discutido y se sigue discutiendo durante muchos años, y yo creo que lo seguiremos discutiendo, pero algo en lo que medio hemos llegado a cierto consenso es que efectivamente los seres humanos somos agresivos, respondemos por impulso, tenemos necesidad de supervivencia, es decir, si alguien me lastima, yo impulsivamente puedo responder de forma agresiva, pero es un impulso. La violencia tiene que ver cuando tratamos, intencional o no, de lastimar a las otras personas. Cuando buscamos eh, atentar contra su dignidad humana. Y eso no es natural. Es decir, esto sí es aprendido. La violencia es aprendida. La agresividad es innata. Pero la violencia la aprendimos. La aprendimos en la forma en que nos relacionamos con, con otras personas. La aprendimos mirando medios de comunicación. La aprendimos en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Y si la aprendimos, también podemos desaprenderla y aprender otras formas de relacionarnos mucho más ligadas, por ejemplo, a la cultura de. Si aprendimos los seres humanos a ser violentos, podemos también aprender a relacionarnos de formas distintas. Una segunda pregunta. Así como hay elementos en nuestra cultura que favorecen o promueven las violencias, ¿qué elementos de nuestra cultura, en nuestras culturas, en nuestra vida cotidiana, qué elementos de nuestra cultura favorecen la paz? Les pediría que hiciéramos más o menos el mismo ejercicio. Aquí está el código QR para que me hagan favor de tomarle una imagen y participar en esto, o a través de la liga que aparece en la pantalla. Así como hay elementos en nuestras culturas que promueven las violencias, pues vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Qué aspectos de nuestra cultura favorecen o promueven la paz? Por ejemplo, conocer otras culturas. Aquí me imagino, estoy tratando de interpretar un poco la respuesta como estos diálogos interculturales. Por ejemplo, una necesidad de que las cosas pueden ser diferentes. Esto me voy a detener con esta respuesta un poquito. Los encuentros, las relaciones que tenemos, quizás como culturas, como personas, como individuos, como comunidades, ¿no? Los espacios de encuentro, la convivencia, las relaciones, exactamente, el diálogo, el, está pegadito, ¿no? El diálogo, la posibilidad de escuchar y atender de forma respetuosa opiniones distintas. ¿Qué otras cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestras culturas, favorecen la paz? Dan pegaditas estas últimas que han incluido, ¿no? Expresarnos de forma asertiva, respetuosa y también escuchar, por ejemplo, haciendo peticiones, pedir lo que necesitamos de forma asertiva, como dice la intervención previa. La, 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 la consideración de la otredad, el reconocimiento de las otras personas en las plenas diversidades en las que podemos encontrarnos, ¿no? Justamente, por ejemplo, en comparación, el machismo, estas expresiones de género o de odio, pues justo lo que hacen es no hacer procesos inclusivos, ¿no?
Y así podríamos empezar a pensar en cuántos elementos de nuestra cultura favorecen la paz. Y así como hace ratito yo les decía, bueno, los seres humanos no somos violentos por naturaleza, lo que sí les puedo decir es que sí somos más bien pacíficos, pacíficas en nuestra naturaleza. Esto es mucho más controversial. Los seres humanos, a ver, déjenme poner un ejemplo rápido y sencillo. Estamos 9 personas ahorita en esta sala y son aproximadamente 12:30 del día. Vamos a suponer que de estas 12 horas y media que lleva este día recorrido, te apuesto a que has pasado más tiempo en paz que siendo violentada o violentado, o que ejerciendo alguna violencia. Y efectivamente, cuando somos víctimas o cuando violentamos a otras personas, es algo que brinca y que sucede y que nace. Pero en general, dedicamos más tiempo, más esfuerzo, más recursos, más energía física a vivir en paz, a estar en paz. Y entonces esto sí nos lleva a pensar que, pues más que culturalmente violentas, pues a lo mejor los seres humanos somos más bien culturalmente pacíficos. Tendemos hacia la paz, buscamos la paz. Esta idea de cultura de paz, pues no es nueva y tampoco es que bueno, si nosotros entramos a buscar los datos o las referencias sobre cultura de paz, pues sí, efectivamente las páginas de la UNESCO pues, han sido las que mejor lo han trabajado, aunque podemos encontrar muchos otros elementos en otros lugares. Pero esta idea de la cultura de paz la acuña la UNESCO en el 2000 como una respuesta de la sociedad civil ante una presencia menos importante de los estados, como una apuesta ética ante una realidad, con la necesidad de transformar pacífica y positivamente los conflictos a nivel personal, local y también global. Digamos que la UNESCO acuña este término de cultura de paz a principios de este siglo, pero no es algo que haya sucedido específicamente por la UNESCO. Las propuestas culturales alrededor de la paz tienen algunos años más. ¿Y qué es lo que está entendiendo entonces la UNESCO? Pues precisamente esto que ustedes mismos hicieron en las preguntas, ¿no? Un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y formas de vida que se ven caracterizados por el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia, el diálogo y la cooperación o la educación basada en el diálogo y la cooperación, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la independencia política de los estados en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, el respeto pleno y la promoción de los seres humanos y sus libertades fundamentales, el aprender a solucionar de forma pacífica los conflictos, la sostenibilidad ambiental. Hoy tenemos cada vez más claridad en que cualquier conflicto ambiental es un conflicto socioambiental, el derecho al desarrollo, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, esta cuestión de género, habría que expandir todavía esa frase, la libertad de expresión, de opinión y de información, además de la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, que también lo mencionaron, diálogo igualmente y entendimiento a todos los niveles de la sociedad. Y cuando se refiere a todos los niveles de la sociedad, esa parte es muy importante, porque de repente cuando hablamos de procesos de paz o de construcción de paz, pues nos imaginamos las grandes guerras. Hoy en la actualidad tenemos dos grandes guerras que acaparan casi todos los reflectores, pero en realidad guerras hay en todos lados. Pero no solo hablamos de guerras, también hablamos de los conflictos que tenemos los individuos y las personas, de las violencias que vivimos cotidianamente. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, sí hablamos de relaciones nacionales y globales, y también hablamos de las relaciones individuales y personales que podemos tener en nuestra vida íntima y o familiar. Y entonces, pues, esta pregunta creo que es importante, ¿no? ¿Qué tanto y cómo actuamos en nuestra vida cotidiana justamente estos valores, en lo personal, en lo profesional, en lo global, en lo estructural inclusive? Eh, y de los pensadores más importantes, muy rápido con esta diapositiva que está muy saturada,
John Paul Lederach, o Lederach, no sé bien cómo se pronuncia, dice, cualquier proyecto de construcción de cultura de paz debe estar pensado en tres elementos, y voy de abajo para arriba. El primero son los instrumentos, los medios, los lugares, las personas, la forma en que va a ser, cuáles van a ser los procedimientos. El segundo, que es quizás de los más importantes, y es que tiene que ver con estos valores, derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible o quizás desarrollo. Pero algo que dice John Paul Lederach es que cualquier proceso de construcción de una cultura de paz es precisamente contracultural. Si bien los seres humanos tendemos hacia la paz, pero los proyectos de desarrollo, los proyectos de cultura de paz, se, se enfrentan a hábitos, a costumbres que vimos en la primera parte de esta exposición, que tienen que ver con violencias culturales. Por eso es que los proyectos de cultura de paz son, pues esto, contraculturales. Pero la más importante es que son intencionales, que se requiere de una voluntad, que se requiere del trabajo conjunto, que se requiere de la colaboración. Es decir, las sociedades no se transforman solo porque sí, se requiere de voluntad para transformarlas. Y entonces, en esta misma lógica, pues creo que viene una pregunta también muy pertinente. Si vivimos en una sociedad violenta, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles serían los procesos para hacer esta transformación, dejar atrás esta cultura punitiva, este egocentrismo, esta explotación que mencionaron en algún momento, que genera miedo y que a su vez genera más violencia? Y entonces sí implica una transformación eh, de las formas en que nos relacionamos, de las formas en que tenemos como muy elaboradas. Y la propuesta que nosotros tenemos en la universidad es esta, en la Universidad Iberoamericana, es esta, la especialidad en educación y construcción de paz. Y bueno, pues perdón, nosotros nos apegamos a dos grandes definiciones, pero que en realidad es más o menos la misma, la verdad, que no me detuve demasiado a hacer una definición de violencia que la podríamos pensar, porque está muy vinculada a lo que estamos planteando aquí. ¿Qué entendemos por paz? Entendemos por paz en esta especialidad como el compromiso por reconocer, garantizar y respetar la dignidad de las personas, así como como trabajar por la justicia y promover el desarrollo integral para buscar el bienestar, que es muy afín a la definición que hace la UNESCO. La paz es una experiencia y una realidad humana, espiritual, multifactorial, que se va concientizando, asimilando, viviendo y proyectando en la persona, en la parte más individual, en la persona, en la comunidad, en las sociedades y el medio ambiente local, mundial, con la práctica del respeto a la dignidad humana. ¿Por qué arranco con esto cuando presento la especialidad? Porque no es tenemos otra especialidad en la Ibero, por ejemplo, en derechos humanos. No es una especialidad en seguridad, no es una especialidad en sustentabilidad, es una especialidad que está comprendiendo la paz como el respeto a la dignidad intrínseca que tenemos los seres humanos en lo individual, en lo más personal e íntimo, lo relacional, lo social, lo comunitario, hasta lo global, como en este gran continuo. Esto es importante ponerlo como punto de partida, perdón, porque pues lo que estamos buscando en una especialidad es que quienes estudien y egresen de esta especialidad serán capaces de promover procesos educativos y de construcción de paz en ambientes donde se han reconocido previamente conflictos, por supuesto, con base en un sólido conocimiento de modelos, teorías y estrategias que permitan realizar acciones. Esta palabra de acciones va a ser muy importante, realizar acciones de promoción, prevención e intervención acordes a la demanda de la sociedad contemporánea. ¿Por qué digo que acciones es tan importante? Porque nos parece que en una especialidad lo que buscamos es que las personas lleven a cabo proyectos que incidan directamente en la vida de las personas, es decir, que lleven a cabo acciones de promoción, de prevención y de intervención según el contexto en el que se desempeñen, se desenvuelvan o en el contexto en el que sea pertinente y necesario. Esto que tienen aquí ustedes es el plan de estudios, cómo está estructurado actualmente el plan de estudios con 4 grandes ejes.
que tienen que ver con un eje de conocimientos, teorías, hablamos sobre conflicto, violencia y paz, algunos enfoques teóricos. Tenemos un eje, me parece muy afín a lo que les he venido platicando sobre lo comunitario, lo personal y lo relacional, en donde atendemos, pues a mí me parece muy ibero, la verdad, donde atendemos, por ejemplo, a la persona que se dedica a la construcción de paz, la forma en que nos comunicamos en las relaciones interpersonales y globales. Este es el eje personal, relacional, comunitario. Y tenemos un cuarto eje, pues, que es el que más peso tiene y al que más peso le damos, que tiene que ver con la intervención profesionalizante, que son los proyectos. El desarrollo de proyectos de intervención para educación y o construcción de paz, que van desde manejo de conflictos, a una práctica, diseño de proyectos y un taller en el que las y los estudiantes presentan sus proyectos, comparten sus proyectos, digamos, como trabajo de grado, aunque una especialidad no solicita tesis ni estudio de caso, ni trabajo de titulación. Y tenemos un cuarto eje que son materias optativas. Estas materias optativas, bueno, pues tenemos algunas que tienen que ver con temas electos en educación de paz, temas electos en construcción de paz, y otras materias que están relacionadas con otros programas de la universidad, por ejemplo, el de inteligencia emocional y desarrollo de habilidades socioemocionales, está vinculada a la especialidad en educación socioemocional. La materia de paz y desarrollo humano está vinculada a la materia en desarrollo humano. Las siguientes dos están vinculadas al departamento de ciencias teológicas, espiritualidad y paz para el mundo moderno, religión y teología en el mundo globalizado, de manera que estas 10 materias pues suman los 46 créditos necesarios para una especialidad. ¿Cómo está planteada? Pues es modular, se avanza cada una de las materias, no se toman todas las materias al mismo tiempo, sino se va avanzando en cada una de ellas. La modalidad es de presencialidad remota, es decir, desde cualquier lugar, ahora sí que digamos de la ciudad o del país o del mundo, en los horarios que estamos planteando aquí se pueden conectar por videoconferencias, presencialidad remota. Y los horarios son viernes y sábados en la tarde, de 16 a 22 horas los viernes, y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Son 2 semestres más un verano, como lo planteaba en la malla curricular de la diapositiva pasada. Solamente algunas documentaciones, y esta parte me parece muy importante señalarla. Digo, pedimos la misma documentación que cualquier otro programa del Ibero, solicitud de ingreso, una copia simple de título, certificado de estudios, acta de nacimiento, identificación oficial y un currículum. Y luego me dicen que de repente este rubro de anteproyecto genera un poco de angustia, pero no es un anteproyecto demasiado elaborado. Lo único que necesitamos como anteproyecto es que nos digan cuáles serían los, cuál sería el campo de aplicación en el que llevarían a cabo su especialidad. Una cuartilla, algo muy sencillo, un anteproyecto en el que nos digan, bueno, quiero estudiar la especialidad porque quiero llevar a cabo este proyecto en tal institución de esta forma. No es un anteproyecto para un doctorado, simplemente lo que queremos es que cuando ingresen a la especialidad sepan hacia dónde lo van dirigiendo sus estudios en la especialidad para que no pues es un año, la verdad es que acaba siendo poco tiempo, para que puedan desarrollar este proyecto, ir avanzando hacia allá. Y les pedimos también una carta de exposición de motivos porque quieren estudiar la especialidad, que esa viene en la solicitud de ingreso, y una o dos cartas de recomendación. Con esta documentación programamos entrevistas con académicas y académicos del programa y en su caso, pues damos la carta de aceptación correspondiente. Bueno, de hecho hay una conferencia en la que se explican todas las modalidades de beca y de apoyo que tiene la Universidad Iberoamericana. Ustedes pueden acceder a esta página que les comparto, pero me parece que una de las características que tiene esta especialidad, pues es que además de ya contar con el 20% de apoyo por haberse registrado en la Expo, y con todas estas modalidades de beca, pues para esta especialidad, la Ibero pone un 70% de beca para estudiantes que sean integrantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo sea afín al programa.
Es decir, aquellas personas que vienen, que trabajan en una organización de la sociedad civil y quieren estudiar esta especialidad, la Ibero ya les ofrece 70% de beca, que bueno, pues a mí me parece como muy claro el perfil de lo que apoya más la universidad. Especialidades como esta reflejan el carácter humanista y el carácter de la búsqueda de la justicia social que tiene la Universidad Iberoamericana. Y aprovecho también para platicarles que el próximo sábado, 1 de marzo, en la mañana, hay un recorrido que organiza, si mal no recuerdo, la Dirección de Posgrados, por si ustedes quieren conocer el campus. Sí es cierto que nosotros tenemos una modalidad remota, pero inclusive pueden venir, conocer el campus, conocer la biblioteca, conocer los salones, conocer los espacios deportivos y artísticos. Es decir, está abierta la universidad para ustedes. Les dejo aquí mi correo electrónico, soy sergio.molano@ibero.mx. También está mi teléfono, que es la extensión. Y bueno, quien nos apoya en la parte administrativa es la licenciada Marina Santillán. Está también su correo y su extensión. Tenemos un correo de la especialidad y bueno, pues tenemos nuestras redes sociales que vamos alimentando con cierta frecuencia, donde pues ustedes pueden tanto tener comunicación con nosotros como enterarse de lo que estamos publicando y compartiendo en la especialidad. Y pues yo les agradezco muchísimo. A mí me gustaría, voy a dejar de compartir pantalla porque me gustaría pues abrir este rato, este espacio, por si alguien tiene pues alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, ya sea de la conferencia, de lo que hablábamos sobre cultura de paz y violencia cultural, o más en concreto sobre el programa de la especialidad, pues adelante. Yo tengo una duda. Así, De, adelante. de las personas que trabajan, o sea, en asociaciones civiles, pues tienen que estar la asociación civil, o sea, constituida ante notario y así, o, o no. Eh, sí, o sea, sí tiene que estar registrada, sí tiene que estar, eh, O sea, es que yo soy es que fundadora de Hagamos Paz. Ajá, es una iniciativa mía. Y me dedico a desarrollar programas de educación para la paz y cultura de paz para colegios y empresas, ¿no? Entonces llevo un año trabajando, digamos que Hagamos Paz está registrado el nombre, pero no estoy constituida todavía, pero, o sea, me voy a dedicar literal a eso. Entonces, o sea, quiero saber eso, o sea, eso. Pero, o sea, en sí tengo general, como mi página de internet, todo, doy cursos, talleres, bla, bla, bla. y en general, la primera respuesta que yo daría es que sí tiene que estar registrada, tener como de hecho, sí necesita tener, por ejemplo, una acta constitutiva, todo Sí. este tipo de elementos sí es necesario. Es que se supone que lo Eh, voy a constituir en marzo, entre ajá, marzo y abril, porque, pues bueno, por el costo, ¿no? sí, claro. Ajá, pero, o sea, porque lo que tengo es una persona moral que se llama Red APA, que es de Hagamos Paz, pero esa es, o sea, es como empresa, digamos, no es AC. Cuando tomamos organizaciones de la sociedad civil, incluimos, bueno, ACES, incluimos IAP, incluimos, eh, siempre y cuando no sea una institución con fines de lucro, por ejemplo. Sí, Esa, bueno, esa sería un poco la finalidad. Ahora, mm, yo, o sea, sí me gustaría como decir que la beca fuerte que tenemos es para organizaciones de la sociedad civil, que hay otras opciones de beca, pero que habría que mirar cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando solicitamos la beca del 70% de organizaciones de la sociedad civil, mandamos una solicitud donde piden, por ejemplo, el acta constitutiva, donde piden algunos otros documentos, eso para mirar, uno, pues que exista tal asociación, y otro, pues que esté relacionada con las temáticas de la ujú, especialidad. sí, o sea, Y sí, yo bueno, digo, estoy completamente relacionada con la temática. ajá, sí, 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 O sea, exacto. yo estudié Y Derechos Humanos y Gestión de Paz.
en el claustro. Ah, Entonces de ahí tengo pues todo lo de educación para la paz y cultura de paz y eso. Pero ya como la especialidad para educación y cultura de paz, pues sí me interesa porque ahí en realidad nunca ah. desarrollamos un programa, o sea, todo lo he hecho, pues yo. Sí, así pasa, ¿no? Inclusive, Ujú. por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, pues esto, cuando desarrollamos la especialidad, pues nos vinculamos con muchas personas que se dedican a la construcción de paz o a la educación para la paz en muy diversos escenarios. Y lo que nos decían es que lo hacemos, sí, se me fue esta palabra, lo hacemos como, pues que nos venía la inspiración casi ya, y hacíamos, y que faltaba profesionalizar Sí, esa actividad. Entonces, mucho de la especialidad lo que busca justo es profesionalizar a quienes ya hacen de alguna u otra manera trabajos en educación y o construcción de paz. Pero regresando un poco a la pregunta, pues esto sí implicaría, por ejemplo, eh, una organización constituida, pero ojo, se puede solicitar otro tipo de becas. Lo que no permite la universidad es que tengas dos becas igual, ujú, pero vamos a suponer que pides una y pues no por alguna razón no funciona bien, puedes solicitar otro tipo de beca. Y entonces sí. Lo único es que la universidad no hace ningún proceso de becas si no hay un proceso de admisión previo. Hay que sí, hacer todo el proceso de admisión porque lo pide la carta de aceptación para proceder con cualquier tipo de apoyo. sí, correcto. ¿Sí? Gracias. Gracias. Eh, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o duda o comentario. Bueno, pues, yo les agradezco muchísimo su tiempo. Me voy a permitir poner en el chat mi correo electrónico. En el chat acabo de poner mi correo electrónico por si alguien en algún otro momento, a lo mejor la duda no le surge ahorita y le surge al rato, o algún interés o algún comentario. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere comunicarse conmigo. Como les decía, soy Sergio Molano y coordino la especialidad de educación y construcción de paz en la iglesia. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Esvástica Calderón. Bueno, les va, ¿qué tal? Oye, bueno, te platico que nos interesó bastante esta plática sobre todo y pues la especialización, la especialidad, porque nosotros trabajamos en una escuela, tenemos dos planteles y precisamente a raíz de una situación de violencia cambiamos digamos, sí, cambiamos los programas que teníamos programados para los próximos 6 meses, porque creemos que pues fue tan importante que era necesario como, pues sí, hacer esta intervención y decidimos cambiar nuestros planes, nuestros programas como culturales a socioemocionales. Entonces, yo quisiera saber o preguntar si parte no lo sé, como parte de esta especialización, no sé, en el personal o no sé cómo se podría, no sé, concretar algo, nos encantaría, pues tenemos papás, tenemos 150 alumnos y tenemos dos planteles, o sea, en total como 300 alumnos, que una parte la hacemos nosotros aquí en la escuela, pero también sería muy importante como pues llevar a cabo estas conferencias o estas pláticas y no sé si, por ejemplo, la universidad o ustedes o el departamento tengan algunos pláticas o conferencias que nosotros también podamos abrir o cómo podríamos hacer alguna alianza. Es que ahorita que lo planteaste se me vienen a la cabeza como muchas ideas.
Sí, porque creo que, digo, cualquiera de las y los profesores que trabajamos en la especialidad, pues por supuesto podemos eh, como responder a alguna conferencia o alguna plática. Eso sí, digamos de forma aislada. Podemos también establecer algunos vínculos o algunas relaciones institucionales. Y esto funciona, y mira, lo estoy pensando, no sé si en este sentido iba tu pregunta. Vamos a suponer que tienen un grupo de 10 profesoras y profesores o encargados de algún área. Puede haber un convenio institucional entre la escuela y la Ibero para la especialidad, por ejemplo. Ahí se pueden hacer convenios institucionales. O, por ejemplo, si podemos armar a través de educación continua, que es quien se encarga de cursos y diplomados y talleres, pues algunos espacios de formación que estén vinculados a sus necesidades. Yo por ejemplo, pues trabajo temas de cultura de paz, de alguna manera relacionados a algunos aspectos educativos, que son un poco mi experiencia, pero tenemos otros profesores, por ejemplo, que trabajan cuestiones de reconciliación, otros profesores que trabajan cuestiones culturales y antropológicas, a lo mejor es más político en algunos lugares, dependería mucho de las necesidades. Entonces, a mí se me ocurren como muchas opciones que pueden estar vinculadas al programa académico de especialidad, o por ejemplo un convenio, ¿no? Donde pues sí hay varias opciones. Ahorita quizás habría que explorarlas, responder como de manera muy particular y muy concreta, quizás algún académico o alguna académica que haga alguna actividad, o establecer una relación a través quizás de educación continua para un programa formativo, un poco más a largo plazo. Vamos, hay como claro. muchas opciones, hay como varias opciones que ahorita se me ocurren, a lo mejor a César que nos ayuda con la promoción de posgrado, se le ocurren otras opciones también, Sí, porque efectivamente a la universidad nos interesa vincularnos y pues bueno, eh, pues es una especialidad en educación, es una especialidad educativa y también, por ejemplo, entendemos que hay procesos educativos formales que tienen que ver con la educación para la paz, otros informales, pero que las escuelas hacen un trabajo importante en ese sentido. así es. Entonces, Pues la creo parte que no te de, por respondí. ejemplo, no, no, pues más bien Dime, me dime. quedo con que me gustaría escuchar qué podemos hacer en esta parte de educación continua. Em, Porque me parece que ahorita como que todos los maestros tomen esta parte de la especialización, no creo que sea viable, pero sí veo una posibilidad, por ejemplo, en hacer algo con educación continua. De hecho, hace como antes de la pandemia, nosotros íbamos a la Ibero en verano a tomar estos cursos que daban en la Ibero y mandábamos a toda nuestra plantilla y después los dejaron de hacer. Entonces, pues yo estudié en la Ibero, ajá, yo estudié Historia del Arte, entonces me llegan muchísimos como correos o entérate de este posgrado, etcétera, y pues siempre trato como de meterme para ver qué más están haciendo. Y en esta parte particularmente me interesó bastante y no sé si, pues no sé qué podríamos hacer, como agendar alguna plática o Sí, algún Zoom. también en este sentido, la universidad tiene convenios con muchas preparatorias y escuelas. Eh, Algunos de esos convenios, bueno, muchos de esos convenios tienen apoyos, por ejemplo, para becas, para exalumnos, hay como muchas opciones, te decía. Pero también les ofrecen en los veranos estas conferencias, Sí, que a veces tienen que ver pues, con temas de paz o con cualquier otro aspecto como en el ámbito de lo educativo. Entonces yo te propongo dos cosas ahorita, Basti, bueno, sí, dos o tres cosas. La primera es, si quieres, escríbeme un correo y empezamos como a pensar qué podríamos hacer, ¿no? ok, Tú, por ejemplo, puedes ir a educación continua y decirles, oigan, queremos un curso de cultura de paz. Y entonces en educación continua, pues van a venir con nosotros. Entonces es más fácil si nosotros vamos con educación continua con una cierta estructura para armar el curso. También César nos hizo el favor, César es quien se encarga como de la difusión de posgrados, nos acompaña a nosotros, les envía toda esta información. Y a lo mejor sí, también, ahí está el correo de César en el chat, él nos puede ayudar como a establecer este vínculo
institucional también entre la Ibero y la escuela. Entonces, por lo pronto esto es lo que se me ocurre como para seguir en este trabajo. Ujú. Hecho. Ok. Entonces, bueno, voy a mandar este correo y se lo mando con copia a César. Y yo creo que en este correo puedo incluir como nuestra plantilla, nuestras necesidades, también en esta parte como de los horarios, no lo sé, como que siento que entre más información pueda darte, podemos como hacerlo más específico, ¿no? Ajá, Exacto. Eh, que también cuáles son sus inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que están necesitando y qué es lo que están buscando de nuestra parte? Eso también. Y para ver si tenemos como la capacidad para responderles, ¿no? También en ese sentido. claro. Bueno, pues Muchísimas muchas gracias. gracias, me encantó. Creo que nos sirvió Muchas gracias. muchísimo tener este vocabulario. Sobre todo por lo que estamos enfrentando ahorita, pero Sí. muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego. Sergio, gusto en saludarte. Igualmente, muchísimas gracias.